le decía que cuando usted está en su casa, que va a orar y eso, ponga en sus oraciones al grupo de adoración. Y le digo esto porque ese ministerio es una columna importantísima en una iglesia. Por donde entra primero usted a sentir la presencia de Dios es a través de la alabanza. De hecho, en muchas ocasiones, esto que yo estoy haciendo acá, que le llaman el plato fuerte, a veces usted se va vacío de esta palabra y lleno de la presencia de la adoración. Amén. Porque no necesariamente porque se diga que este es el plato fuerte, el que está aquí va a dar una buena comida. Amén. A veces ese plato fuerte lo puede mandar rápidamente a usted al baño. O ese plato fuerte a usted fácilmente lo puede llevar a una confusión inimaginable de una palabra distorsionada. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con el plato fuerte. Porque todos los que han ido a hoteles aquí, a resort y eso, saben que a veces uno va picando. Y cuando llega el plato fuerte, entonces uno dice que porque está pagando su cuarto no quiere dejarlo perder. Y se come ese plato fuerte y ya ustedes saben. Yo conozco mucha gente que ha ido a vacacionar y de allá termina en un hospital. Amén. Entonces, eso es lo primero. Quiero que ustedes en sus oraciones incluyamos al grupo al ministerio de adoración. Es importante porque aunque ustedes a veces lo ven gozándose, lo ven derramando y entregando todo en sus alabanzas, ellos también tienen batallas, ellos también tienen ataques, ellos también se ven sometidos a tentaciones. Y el enemigo ataca mucho ese ministerio en las iglesias, muchísimo, porque el enemigo está clarísimo de que él sabe de que a través de esa adoración usted se conecta con su creador. Amén. De manera que cuando usted llegue a la iglesia, no solamente a esta, a cualquier lugar, adore como dice la palabra, en espíritu y en verdad. No para que nadie lo vea, sino entréguese por completo a dejarse llenar de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Amén. Ahora, el que no tenga sus cinturones, póngaselo, abróchese bien su cinturón, porque vamos a la segunda parte de no me gusta esta versión de mí. Amén. Y saben que los que estuvieron el otro domingo y los que no vinieron porque quizás entendieron que le iban a mandar su fuetazo, no hay problema, lo puede escuchar por YouTube. Yo se lo voy a enviar. A las personas que no vinieron, yo mismo lo voy a enviar. Es una broma. Yo sé que algunos no vinieron por compromiso que tengan, pero es importante escuchar, no porque sea yo, escuchar estos mensajes que nos confrontan, que nos tocan partes sensibles de nosotros, que a veces las mantenemos ocultas, pero que son necesarias, que nos las toquen. Amén. Así que nos vamos. Le voy a hacer un pequeño recuento para los que no vinieron rápidamente. Hablamos de 3 puntos. ¿Alguien recuerda alguno de ellos? Por eso no me gusta esa versión de mí. Por eso no me gusta esa versión de mí. Uno de los puntos que tocamos fueron 3. Y el primero es aprender a dar gracias a Dios en todo tiempo. No importa las circunstancias, denle gracias a Dios. Porque aunque usted no lo entienda en el momento, Dios se va a glorificar y Dios no improvisa.
Dios siempre tiene un plan. Y Dios siempre está en control. Amén. Hace mucho no decía esa palabra. La segunda es, la vida es cuestión de decisiones. Nosotros todos los días estamos tomando decisiones desde que nos levantamos. Y ustedes se echaron a risa cuando yo les dije que hasta cepillarse es una decisión, ponerse desodorante es una decisión. Por misericordia de tus compañeros de empleo, de los pasajeros, por misericordia tú te pones desodorante. Porque a veces es difícil, ¿verdad? Entonces, el tercero, a ver, ¿quién lo recuerda? Se vale no estar bien. Nosotros somos sumamente hipócritas fingiendo que estamos bien, cuando a veces no lo estamos. Eso no se nos dice en las iglesias. No se nos enseña eso tampoco. Y por eso fue que hace un tiempo Dios me dijo, me confrontó con esto y este fue el tema, el título del mensaje. Me dijo, no me gusta esta versión de mí. O sea, de mí. La versión de Dios es perfecta. Dios nos diseñó perfectos. Lo que nosotros hacemos es lo que nos lleva a la imperfección. Amén. Por eso es que cuando digo no me gusta esta versión de mí, no estoy cuestionando lo que Dios hizo, porque lo que Dios hizo fue perfecto. Es lo que yo hago desde mi propia concupiscencia. Esa es la versión que no me gusta, que no me agrada. Amén. Entonces, yo sé que ustedes se gozaron el domingo pasado con este tema, y sé que a veces hay puntos que quizás tocan nuestra parte sensible, y yo les confieso desde lo más profundo de mi corazón, y Dios lo sabe ante los ojos de Dios, que yo cuando toco un tema nunca lo hago a título personal, ni le tiro puya a nadie desde el púlpito, sino que hay palabras que Dios te la pone y con sabiduría y prudencia tú debes de darla. No te quedes con ella, porque si te quedas con ella te consume. Amén. Así que nos vamos rápidamente a Salmo 32:5. Salmos 32:5. La versión que voy a leer quizás sea diferente con algunas palabras a la de ustedes. Es la traducción del lenguaje actual. Aquí quien habla quien está hablando aquí es David. La palabra de Dios está bendecida. Y dice: pero te confesé mi pecado y no oculté mi maldad. Me decidí a reconocer que había sido rebelde contigo, y tú, mi Dios, me perdonaste. Amén. La versión de ustedes dice esto. Quizás sea diferente, ¿verdad? Dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Esa es la Reina Valera. Exactamente. Pero me gustó esta versión porque es como más explícita, un poco más clara, que dice: pero te confesé mi pecado y no oculté mi maldad. Me decidí. Oigan qué palabra. Me decidí a reconocer que había sido rebelde contigo, y tú, mi Dios, me perdonaste. Aquí entra un punto que hablábamos el domingo pasado, y aquí está hablando David. Y si ustedes leen un poco más arriba, antes que este versículo, se dan cuenta que David inicia este salmo como elogiando a aquellas personas. Dice en alguno de los versículos: bienaventurado aquel que no anduvo en maldad, ni Jehová, ni Dios encontró iniquidad en ellos. Y sigue elogiando: bienaventurado y bienaventurado aquellos que Dios
había perdonado y que no había encontrado maldad en ellos. Pero él sabía que en él no estaba sucediendo eso. Y no solo esto, sino que David ocultó ciertas cosas ante Dios. Él pensaba, pues sabe que Dios lo conoce todo. Pero él dice, más adelante ahí, ustedes lo pueden leer, es corto ese salmo, dice que mientras ocultaba mis pecados, mis huesos se fueron consumiendo, o sea, se iban consumiendo sus huesos, se iban secando, lo dice en otra versión de la Biblia. Dice que sus huesos se iban secando. O sea, el ocultar ciertos pecados y no confesarlo, él mismo se confiesa y dice, mis huesos se fueron secando. O sea, en pocas palabras, él se iba consumiendo internamente. Y el pecado oculto, cuando nosotros no lo confesamos, nos consume y seca nuestros huesos, como decía David. Y no es necesariamente literal los huesos, es que va secando nuestra alma, va secando nuestra alabanza, nuestro tiempo con Dios, nuestra relación con Dios, la va secando. Y sin darnos cuenta, a veces estamos como esos ríos que cuando usted va viajando en la autopista, usted ve que solamente ven las piedras y se dice, ahí pasaba un río, pero ya no existe. Entonces, cuando lo llevamos a nuestro plano personal, entonces dice, ese era un buen cristiano. Procure nunca que le hablen en tiempo pasado. Ese fue, ese era, Dios lo usaba. Dios hizo tal cosa con él. Dios sanaba a muchísima gente a través de ese Señor, pero del tiempo pasado. Entonces, no dejemos que nos sequemos por dentro. Amén. No permitamos que esto pase en nuestras vidas. Seamos sinceros, que fue una de las partes que toqué el domingo pasado. Seamos sinceros. Y con esto yo no le digo que usted se pare aquí a decir todo lo que ha hecho. Es delante de Él. Amén. Que ese todo lo sabe. Y aún Él sabiéndolo, un ejemplo vivo de esto es, Él no sabía que Adán y Eva estaban desnudos. Eso fue el que lo creó. Él no sabía que Eva había tomado del fruto prohibido y que había también fallado Adán. Él lo sabía. Y él le preguntó. ¿Sabe por qué le preguntó? Porque es necesario que nosotros confesemos. Es con nuestra boca. Porque dice en la misma palabra que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. O para perdición. Amén. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto. Amén. Y el primer punto que vamos a tocar esta mañana es: aprende a soltar. Aprende a soltar. Nosotros somos muy dados a retener ciertas cosas que ya no nos son útiles. Y comentaba el domingo pasado que también somos muy dados a retener hasta relaciones que ya no nos son de provecho. Y esto no dice, no le digo con esto, ni me vaya a malinterpretar, que sea enemigo, no, ni que deje de hablarle tampoco, sino que hay ciertas relaciones que hay que aprender a soltarlas porque cumplieron su propósito en nuestras vidas, ya sean de amistad, ya sea de compañero de trabajo, ya sea un empleo, ya sea un lugar donde tú vives, alquilado, lo que sea. Como que llega un momento como que tú mismo entiendes, mi tiempo aquí terminó. Esta relación, ya por más que yo veo de amistad, ya esto es lo que me está trayendo el problema. Y en lugar de acercarme a Dios, lo que me esté alejando. Entonces hay que aprender a soltar. Y recuerda que te dije que
Hay ciertos Jonás que por muy buenas intenciones que tengan en tu vida, lo único que están haciendo ya cuando se agotó su tiempo es hundiendo tu barco. Y esas son esas relaciones que a veces nosotros tenemos, que en lugar de acercarnos nos alejan del propósito. Amén. Entonces hay que aprender a soltar, hay que aprender a quemar naves. Y ustedes recuerdan hace un tiempo que les dije quemar naves. Es aquella historia que el Alejandro Magno con su equipo de soldados se iban a pelear, y ellos sabían que el enemigo que iban a enfrentar era mucho más fuerte que ellos, tenía mucho más hombres que ellos, tenía mejores armas que ellos, y por todos los lados que usted lo midiera, ellos lo superaban por mucho. Y Alejandro Magno se dio cuenta y notó que había cierto temor en muchos de sus soldados. Muchos de los guerreros aún se mostraban ante él que no, pero él sabía que había temor en ellos. Y sabe que él decidió que cuando llegaron a esas tierras que iban a conquistar, mandó a quemar todas las naves. Y cuando ellos se dieron cuenta, cuando ellos, pero van acá, pero él está loco, ¿cómo van a quemar las naves? Entonces, ¿cómo vamos a regresar donde nuestras esposas, nuestra familia, nuestros hijos, lo que dejamos todo allá? Él lo hizo con una única razón y le dijo: ¿saben qué? Ya no hay en qué regresar. Aquí o ganamos o morimos. Una de las dos. ¿Qué llevó eso? ¿Qué despertó eso en ellos? El espíritu de guerrero, de vencedor, de conquistador. Porque sabían que tenían una única opción. ¿Cuál? Ganar. Entonces se vieron obligados, y ellos se vieron motivados a ganar. Porque no había cómo devolverse. A veces es necesario que tú quemes las naves para que ya no haya razón ni camino para tú volver de donde Dios te sacó. Amén. Y quemar naves significa de que esa relación que tú sabes que tú sabes que Dios sabe, y que tú sabes que Dios lo sabe, que no es de provecho, que no te lleva a ningún lado, sino más bien que a la perdición. A veces quemar nave es simple y llanamente, cuando lo traemos al diario vivir, es borrar un teléfono de una persona que ya uno sabe que no puede. Es bloquear a cierta persona que tú sabes que cuando te hablan te tiemblan ciertas cosas que ya no deben de seguir temblando, porque tú estás comprometido, estás comprometida. Amén. Quemar naves, muchas veces tú bloqueas ciertas páginas cuando entra a tu computador, y tú sabes que esas páginas lo único que te llevan es a la pornografía. Quemar naves significa bloquear esas páginas. Esos anuncios, elimínalo. Te llegaron, bloquea, sal rápido de ahí. ¿Qué más naves? Aprende a soltar esas cosas, porque ya no son útiles, o sea, no son de provecho para ti, para tu vida. Entonces tenemos que aprender a quemarla. Amén. No queme todo, porque hay puentes que no se deben de quemar ni romper, destruir, porque tú no sabes cuándo tengas que devolver. Si quemas ciertos puentes, porque por eso hay que pedirle a Dios discernimiento espiritual y sabiduría para saber cuándo sí, cuándo no. Hay momentos que tú sabes que, óyeme, no, yo no hago nada con el número de esta persona. Bloqueado, borrado. Las redes sociales, bloqueado, salí. ¿Para qué te vas a ver las imágenes y las publicaciones de una persona que hace 10 años tú terminaste una relación? ¿Qué hace buscando eso cuando tú tienes tu pareja? ¿Qué hace? Quema esas naves.
corta con ese pasado? ¿Qué hace buscando la foto del difunto fulano de tal? Cuando ya tú sabes que hace 30 años que murió. Y que en la tumba donde estaba ya lo sacaron y ya han entrado 3 gente y lo han sacado también porque se ha ido llenando el cementerio. No traiga ese sufrimiento a tu vida. Hay que quemar esas naves también. Porque el hecho de que tú lo amaras y que aún todavía lo amas o quiere esa persona de ser un ser querido, Dios te llama esta mañana a que debe de continuar, que debe de seguir. Y que hay momentos difíciles en nuestras vidas que sí, que nos marcaron, pero también hay que quemarlo para que empecemos a viajar ligero. Amén. Amén. Déselo fuerte a Dios. Aprender a soltar. Miren, hay una historia que eso es cierto en África, que ciertos cazadores le ponen unas trampas a los monos. No sé si ustedes lo han visto en algún video o algo. Para ellos atraparlos, ellos le ponen maní. A los monos les encanta el maní. Y ellos en un árbol grande que tiene un hueco, que lo hacen ellos mismos, ellos llenan ese árbol de maníes. Maníes, para que después no me critiquen. No es maníes, maníes se dice, para que después no me acaben. Maníes, ellos lo llenan y hacen lo siguiente: van colocando maníes en el camino así, y esos maníes conducen hacia ese árbol. Los monos cuando lo ven, wow, aquí se derramó Dios. Mira cómo está el maní, aquí no hay que ir muy lejos. Ellos empiezan a recoger maní. Y cuando llegan al árbol, entonces ahí es donde ellos se sorprenden. Y dicen, wow, pero aquí sí está Dios. Lleno de maní el árbol. Ellos entran su mano y cuando traen la mano llena así, sucede lo siguiente. Ahí está la trampa. Ellos intentan sacar el brazo, la mano, y cuando al tener el puño tan lleno, lo tienen cerrado, no lo quieren abrir, y entonces forzan y se cansan. Y ahí llegan los cazadores y lo atrapan. ¿Qué le digo con esto? Que si ese mono soltara lo que tiene en su mano, él puede ser libre. Eso mismo nos pasa a nosotros muchas veces, que por no soltar lo que tenemos, nos mantienen esclavos y el enemigo hace lo que quiere con nosotros. Tenemos que aprender a soltar. Y soltando es que muchas veces somos libres. Y por eso le decía, hay que quemar naves. Y hay que soltar esas cosas que ya no nos llevan a ningún lado. Y perdón, retiro lo de ningún lado. Nosotros sí sabemos a dónde nos lleva. Lo único que no lo queremos reconocer. Sabemos que eso única y exclusivamente nos conduce al camino del infierno. Amén. Nos vamos rápidamente al punto número 2, que le voy a tratar esta mañana. Y es el siguiente, es muy parecido a uno que tocamos el domingo pasado. Y es que tu prioridad sea siempre agradar a Dios, no a los hombres. Que esa sea tu prioridad por encima de lo que sea. Agradar a Dios antes que a los hombres. Recuerden que le dije que alguien, un rey muy famoso, Herodes, por agradar a los hombres, a los invitados que tenía ahí, pasó de un rey exitoso al zafacón de la historia de la Biblia, porque mandó a cortar la cabeza de Juan el Bautista por complacer y no quedar mal frente a sus invitados, porque él había dado una palabra y se había comprometido que le iba a dar lo que ella pidiera, porque ella danzó para ello y a ellos le agradó.
Y por él quedar bien frente a los invitados, mandó a cortar la cabeza de Juan el Bautista. Terminó en el zafacón de la historia. Amén. Entonces, procura tú de no agradar a los hombres antes que a Dios. Amén. A veces cometemos ese error. No, nos preocupamos más en agradarle al pastor. Que tengan claro, no al pastor de esta iglesia, en términos generales. Procuramos mucho agradar al pastor o al líder antes que a Dios. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esto. Y ustedes saben que yo relaciono mucho para que lo puedan entender mejor. La palabra con lo que vivimos. En cierta ocasión había una mujer barriendo en el templo, y como la puerta estaba tan distante donde ella estaba barriendo, iba con la basura, y cuando la lleva, mira, la puerta está bien lejos. Ella miró, cogió la escoba y debajo de la alfombra ahí metió la basura en el templo de la iglesia. De repente escucha una voz que le dice: ¿qué has hecho? Y hace así, mira para todos los lados. ¿Por qué estás haciendo eso? Ella vuelve y mira, asustada. Dice ella: ¿Y quién es que me habla? ¿Quién me está hablando? Dice: soy yo, tu Dios. Dice ella: ay, menos mal, yo pensaba que era el pastor. ¿Saben qué? Ella estaba más asustada de que fuera el pastor, de que fuera Dios. Porque ella prefería agradar primero al pastor que a Dios. Y eso nos pasa muchas veces en las iglesias. Queremos agradar más al hombre que a Dios. Y hoy te invito en esta mañana de parte de Dios: no sea esclavo de la religión, no sea esclavo de la religiosidad, ni sea esclavo de los dogmas de los hombres. Amén. Los hombres muchas veces nos imponen muchas cosas que vienen propias de ellos, y muchas veces hasta de frustraciones del pasado de ellos, y nos las quieren entrar a nosotros. Así que tenemos que aprender a resetearnos. Amén. Y con esto no es que usted se rebele contra su líder, contra su pastor, pero que usted tenga en cuenta de que antes que al pastor usted tiene que agradar a Dios. Amén. Y que aún cuando usted tenga que contradecir lo que dice su líder, usted tenga el suficiente valor, la sabiduría y la prudencia y la amabilidad de comunicar por qué yo no estoy de acuerdo con usted. Amén. Y hacerlo con sabiduría, hacerlo con respeto y con prudencia. Ustedes saben que yo lo he dicho en muchas ocasiones, yo me equivoco muchísimo, y le doy licencia, luz verde a cualquiera para que cuando yo baje de aquí me diga: mira, yo considero que tú no tienes razón en esto, y lo podemos debatir con respeto, con altura. Y aunque tú no lleguemos a un acuerdo, quizá respetando tú mi posición y yo la tuya, seguimos igual. Y si no la tengo yo la razón, lo puedes tener seguro de que yo te voy a decir: es cierto, tú tienes razón en lo que dices, no lo había visto desde ese punto de vista, pero tienes razón. Amén. Y eso se llama, a esos dos dedos usted le pone una rayita en medio: humildad. Amén. Aprendamos a ser humildes para reconocer cuando nos equivocamos, cuando el otro tiene la razón. Pero que porque sea el líder, porque sea el que está en el micrófono, detrás del micrófono aquí, que diga tal o cual cosa, no a todo le diga amén. Hay cosas que pueden salir de mi boca que no son necesariamente buenas, ni que vienen del corazón de Dios. Yo me puedo equivocar, pero porque sea yo que esté aquí, porque sea el pastor, o porque usted esté en un lugar, en una congregación, o usted esté escuchando a un famoso pastor o a un líder de estos famosos, no necesariamente a todo hay que decirle amén.
Porque hay cosas que realmente están totalmente distorsionadas y divorciadas de lo que Dios quiere. Pero son simples creencias y muchas veces interpretaciones de ello para acomodarse a su posición. Y eso mismo nos lo quieren llevar nosotros. Y eso yo ya decidí hace un tiempo que esa versión de mí yo la iba a eliminar. Amén. Y que porque fuera quien fuera, no importa quién sea, usted no tiene razón en eso, o eso no es bíblico. Amén. Simple. Aprenda que yo le dije, no muera siendo una copia carbón de nadie. Usted es único. Y el mismo que le revela al líder, si tú entras en una relación e intimidad con Dios, ese mismo también te va a revelar. Amén. Porque el mismo espíritu que está en mí para revelarte o declararte algo, debe de estar en ti para confirmártelo. Amén. Amén. Podérselo fuerte a Dios. Yo sé, no en esta iglesia, pero yo sé que ese tipo de palabras no caen bien en los líderes y en los pastores. Eso no sucede aquí. Pero eso no cae bien. ¿Por qué? Porque ellos procuran mantenernos atados y encarcelados a lo que ellos consideran prudente y conveniente para su persona. Amén. Y no puede ser. Entonces esa versión de mí no me gustaba y por eso la cambié. Yo te invito en esta mañana a que si algo está sucediendo en tu vida parecido, sal de esa cárcel, porque Jesús te llamó a ser verdaderamente libre. Amén. Así que no seas esclavo de la religiosidad. Jesús te llamó a ser libre. Y lo mejor de todo esto, y lo más importante, que Él pagó un precio demasiado alto en la cruz para que tú seas libre. Entonces no le permita a un hombre que te encarcele y que vuelva a hacerte esclavo con sus normas y su dogma. Amén. Aló, ¿me escucharon? Amén. Miren, en 1 Corintios 10:23 nos dice: esto es para aquellos que aún sabiendo que la Biblia es muy explícita en muchas cosas, a veces usan excusas para violentar ciertos principios del reino que no están quizás citados explícitamente en la Biblia. Y aquí no está hablando Pablo y dice: todo está permitido. Todo está permitido, dicen algunos. Sí, pero no todo es conveniente. Esta es otra versión que estoy leyendo. Y aunque todo esté permitido, no todo ayuda al provecho espiritual de los demás. Les repito, todo me está permitido. En otra versión dice: todo me es lícito, mas todo no me conviene. La que le estoy leyendo me gustó un poco más porque es más directa. Dice: todo está permitido, dicen algunos, sí, pero no todo es conveniente. Y aunque todo esté permitido, no todo ayuda al provecho espiritual de los demás. Está siendo bastante claro Pablo aquí. La Biblia es muy explícita. La Biblia te dice: no mates, no robes. Y tú sabes que eso ni siquiera tú le tienes que decir a Dios ni preguntarle al pastor: pastor, ¿me puedo robar ese celular? ¿Qué? No, porque la Biblia te lo dice, es muy clara en eso. Pastor, ¿le puedo escribir un mensaje a la hermana, a la esposa del adorador? No, hermano, usted no tiene que preguntar eso, porque la Biblia es muy clara con eso. Ahora, hay ciertas cosas que muchas veces se agarra mucha gente, incluyendo a veces hasta en las iglesias, y es lo siguiente:
que porque no está en la Biblia, muchas veces lo hacen. Y por eso Pablo le está hablando allá en esa generación, a Corintio, a la iglesia de Corintio, y nos sigue hablando hoy en nuestros días. Todo me es lícito, o sea, todo me es permitido, pero eso me ayuda. Eso puede allanar camino para que el hermano pueda llegar a los pies de Jesús. No. Y hablaba de que el domingo pasado, me referí a un punto rápidamente, a tu forma de vestir. ¿Te es permitido? Sí. Tú puedes salir hasta en traje de baño a la calle. Aquí en la ley no dice que te van a multar por eso. Un agente de AME te ve en la calle, en la DGC, y tú puedes ir en panty, y si tú no violentaste la norma, no te va a poner una multa. Pero ¿te edifica eso? ¿Ayuda? ¿En qué eso te es provechoso? Amén. Entonces tenemos que tener cuidado con ciertas cosas que son solo y exclusivamente seducciones del pecado y que nos conducen ya sabemos a dónde. Ahora en estos días recientes, mediados de la semana pasada, yo estaba en la barbería y me tocó aclarar algunos puntos con relación a eso mismo. Saben que a veces los jóvenes de hoy día, en una gran parte, viven haciendo muchas preguntas. Y esto es pecado. Y si yo hago tal cosa, estoy pecando. Entonces pasaba una situación, y es que un ciudadano, un extranjero de origen chino, pero que está más platanado que cualquier dominicano. Sí, porque nació aquí y se sabe todo el tiraje de nosotros. Él solamente tiene los ojos chiquitos y el cabello ahí, pero es un dominicano puro. Entonces, ¿qué pasa? Él tiene tatuajes, tiene algunos tatuajes aquí y en los brazos. Y pasa lo siguiente, que él solicitó un empleo en Editora Padilla, que está en la prolongación 27, valga la cuña. Y él le estaba contando que le iban a dar trabajo, pero que alguien, ni siquiera la que estaba encargada de la entrevista, una persona que tiene cierto rango en la empresa, lo vio y lo discriminó por su apariencia, la cual no estoy de acuerdo. Que conste, no estoy de acuerdo, no estoy juzgando ni nada por el estilo. Pero él estaba contando eso y luego él dijo, pero que eso en la Biblia habla de tal o cual cosa. Y están hablando y ellos están debatiendo y yo estoy ahí sentado. Fue después que me preguntó el barbero, el amigo mío, ya tengo varios años conociéndolo. Me dijo, pero Ramel, ¿qué le puede decir? Pues Ramel es cristiano y él conoce de la Biblia, te debe decir. Entonces yo le citaba este mismo texto. Si alguien aquí lo quiere hacer, hágalo. Y si alguien ya lo hizo porque por alguna razón en un tiempo dado, una época, no importa, no crea jamás que yo lo voy a juzgar. Porque yo no creo que eso te defina. Yo no creo que eso defina quién tú eres. Amén. Pero que a veces también tenemos que saber, ya cuando conocemos, cuando estamos en los caminos, porque quien lo dijo, el otro que decía que sí, que él iba a ser, es un cristiano, un adorador. Entonces él, como estaba en su debate, me dice a mí, ¿y qué tú crees? Dígame, varón, ¿y usted qué cree? Digo yo, bueno, yo te voy a ser sincero. La Biblia no es explícita con eso. No te dice que quizás no te haga un tatuaje. Pero yo te voy a hacer la siguiente pregunta. Tú como cristiano, porque a él yo lo entiendo, pues no conoce.
¿eso te edifica? ¿Eso te va a ayudar a ti a crecer espiritualmente? ¿Eso de una u otra manera te enriquece? ¿Qué le aporta eso a tu vida? Y ahí él se quedó callado. Le dije, ¿por qué tú no lo has hecho? Me dice, porque lo estoy pensando, estoy dudoso. Porque le dije yo, esa es la primera señal de que lo que tú vas a hacer no es de Dios. Porque cuando tú vas a tomar una decisión en Dios, lo primero que tú sientes es paz. Amén. Si usted lo hizo, bien. Si lo quiere hacer, también. Usted lo puede hacer, usted puede llenar la cara. Yo lo voy a abrazar con el mismo amor y la misma cosa. Usted lo puede hacer. Usted, todo le es permitido, dice Pablo. Pero no todo edifica ni conviene. Porque usted, sin darse cuenta, por ejemplo, aquí estoy yo, o está el pastor, y que de repente el domingo que viene él llega aquí con un arete aquí, gloria a Dios, y la palabra dice, mire hermano, por más que usted quiera, y no sea hipócrita, usted sabe que desde que usted ve a ese pastor ahí con un arete aquí, una vaina y una pelada, usted sabe porque sabe que fácilmente usted no vuelve a entrar por esa puerta. Y si ese hombre se volvió loco, ese hombre más mundano que cualquier tigre de eso en la calle. Yo sabía que ese hombre ocultaba algo. De una vez vienen las acusaciones. Yo sabía que ocultaba algo. Ese se le ve que era un tigre. Empiezan a hablar. Ustedes se lo imaginan, solamente pásenlo por su cabeza y ustedes saben lo que va a pasar. Por vergüenza se quedarán algunos, y algunos se llaman su familia, porque ninguno de ustedes van a quedar aquí. Amén. Miren, ¿qué es lo que les digo con esto? Es lo siguiente, es que a nosotros no hay que llevarnos las cosas con cucharita y explicárnoslas, porque es lo que yo le digo, si usted lo que va a hacer, usted hasta lo puso a pensar, lo tiene en un vilo, ¿lo hago o no lo hago? ¿Qué hago? Eso no es de Dios. Ya, esa es la primera, eso no es de Dios. Y si usted quiere, hágalo, y si usted se siente que haciéndolo no le está agradando, o que no siente que Dios le va a pasar nada a su relación con Dios, hágalo. No es pecado. No es pecado. Pero eso puede ser piedra de tropiezo para otros. Y eso sí es pecado. Mira lo complejo de la Biblia. Vuelvo y repito, no estoy juzgando. El que lo tenga, es posible que cuando viene usted me baje el pantalón yo tenga 3. Es mentira, pero vamos a suponer que fuera así. Pero sí, ya pasó. Y cuando viene a ver, eso fue una temporada de tu vida en la cual quizás tú no tenías ni siquiera el control de tus emociones, o en muchos de los casos tampoco conocías como tú conoces hoy a Dios. Pues yo conozco amigos míos y gente que Dios está usando de una manera sobrenatural que están llenos de tatuajes. Pero eso pasó en una temporada de su vida. ¿Y qué van ellos a hacer ahora? ¿Lo van a ocultar? No. Esas son las huellas y las cicatrices de como decimos, del viejo hombre. Amén. Porque yo tengo una cicatriz aquí, y esa cicatriz que yo tengo ahí no fue confesándome con el sacerdote que yo estaba. Eso fue una desobediencia de mis padres. Me dijeron que no me fuera al canal, allá le dicen canal, al río, como usted lo conoce, que no fuera para acá. Y yo, escondido de ellos, fui a la casa de un amigo,
Fui a cortar el pote, pues no lo quería cortar en mi casa, el galón, y cortándolo se rebaló el cuchillo y cayó ahí mismo. Y por poquito me jode ese nervio de ese dedo. ¿Qué trajo esa desobediencia? Una consecuencia. Yo tengo esa cicatriz ahí. Pero porque yo andé con esa cicatriz no es que yo me voy a perder y me voy para el infierno. Fue una desobediencia, pero yo me arrepentí. Te hiciste el tatuaje, te pusiste el arete donde quiera poner. Bien, pero me arrepentí. Amén. Todo me es lícito, mas todo no edifica. Si eso no me aporta, entonces si no me aporta, entonces no me está sumando nada a mi vida. Amén. Y espero que esto lo entiendan. Amén. Que si tú sabes que ese vestido tiene problemas y no te edifica, y tú sabes que eso puede servir de piedra de tropiezo para otro, que es lo que Pablo nos dice, entonces no lo haga. Hay momentos y lugares para todo. Nosotros lo que tenemos que aprender a separar esas cosas. Porque hace unas semanas atrás, yo estaba en Semana Santa, estábamos en la playa, mi esposa, mi familia y yo no andaba así. Yo no me voy a bañar así. ¿Verdad? Así yo no me voy a bañar. ¿Qué le digo con esto? Que uno sabe cuándo y cómo. Amén. Y eso es lo que nos dice aquí Pablo. Que todo le es lícito, mas todo no conviene. Y que lo que tú entiendas que te va a llevar a hasta a pensar y a sentirte un poquito como afligida. Toma la decisión ya afligido, pero como que mejor no lo hagas. Porque eso te está diciendo que lo que tú estás haciendo en la relación que tú tienes, que está entre tú y Dios, como que no está bien. Amén. Ahora lo puse serio, yo se lo dije y se abrocharon los cinturones. Denle un aplauso, Dios. Y esto también va para los hombres, que a veces se nos va la mano vistiendo. Amén. Que a veces usted no sabe si es una mujer o un hombre de espalda, porque el pantalón está tan... que usted no sabe lo que es. Yo vi una persona en una plaza comercial que yo me quedé y llegué a la conclusión, dije, un sexo indefinido. Lo veo como mujer, pero me parece un hombre. Cuando lo veo como un hombre, no, parece una mujer. Entonces, definí sexo indefinido. Yo no sé ya lo que es. No binario. Entonces, eso también va para nosotros, porque a veces nosotros nos corremos con ciertas cosas. A veces llegamos a los gimnasios y cogemos nuestro músculo, y entonces es simple y llanamente para exhibirlo. No, y el que lo tenga, yo sé que no lo hace con esa intención. Aquí no, yo sé que eso no pasa aquí. Pero este mensaje no es solamente para la iglesia. Yo sé que esta palabra va a llegar a muchas personas. Entonces yo no solo puedo hablar para nosotros, porque estamos interconectados. Y las redes sociales, sin tú darte cuenta, una palabra de esta que se está diciendo aquí puede transformar a una persona en la India. Así de simple. O sea, tenemos que aprender a no hacer culto a nuestra carne. Si yo voy al gimnasio, si yo voy a donde vaya, si entré a una sala de cirugía a darme tijera, digo a darme tijera porque ahora eso ya no es solo la mujer, eso es hombre y mujer. Yo tengo un cliente que me dice no, que no pueden hacer nada ahí porque él se hizo una lipo. ¿Por quién? Sí, digo, ¿por quién? ¿Cómo que se hizo una lipo? Digo yo, no, será la esposa de él, le digo yo, a la cita de no, él. Digo yo, ok. Entonces, eso va para ambos. Si usted lo hizo bien, usted lo hizo porque yo estoy de acuerdo a que la persona se vea bien. Por eso yo le dije, yo no encajo en ese viejo molde rancio de la religiosidad.
Yo le digo a mi esposa que si ella entiende en un momento dado, después que lleguen los 5, 7, 10, 15 muchachos, si ella entiende que debe someterse a una cirugía, yo mismo voy con mucho gusto. Pero que eso no te lleve a ti, al punto de la vanidad, al punto de tú empezar a adorar y de idolatrar tu cuerpo. Porque eso no es de Dios. Y eso sí te puede servir, te puede dar muchos problemas para tú entrar allá. Amén. Que todo lo que tú hagas, lo hagas para agradar a Dios, no a los hombres, no porque tú quieres romper ojos, no porque tú quieres demostrarle a aquel o a aquella que tú eres la superestrella. Yo siempre le he dicho, nosotros somos los presentadores de la estrella es Jesús. Amén. Esa es la única estrella, se llama Jesús. Entonces, yo he roto con muchísimas cosas, y ya con esto concluyo. Con muchísimas cosas que el mismo Dios me fue mostrando a través del Espíritu Santo. O sea, es que hay muchas cosas que ni siquiera yo le he dicho, nunca le he propuesto. Así mismo me lo decía. Y ustedes están esclavos de ciertas cosas y no son verdaderamente libres. Y es por la religiosidad. Es por el que dirán. Es porque estoy más empeñado en agradar a la gente que a Dios. ¿Saben algo? Comprobado, uno de los lugares donde más se finge es en la iglesia. Las oraciones más sinceras salen de una sala de un hospital. Porque allí tú sabes que tienes una única opción, y es tú entregarte y ser sincero con tu Dios. Tú dices: Señor, me han declarado esta enfermedad, me dicen que no me garantizan la vida, pero yo clamo a ti y te pido perdón si te fallé. Ahí es cuando tú das una de tus mejores oraciones. Es cuando tú estás en medio, cuando tú estás en la cisterna, donde tú sabes que de ahí no puedes salir, o que tú sabes que eso puede terminar con tus días. Ahí salen las verdaderas oraciones. En las iglesias se finge mucho. En las iglesias se usa mucha hipocresía. Se finge cantando, se finge orando, para hacer ver a los demás que somos santos y que no tenemos pecado, y que somos los super la gente, el hombre y la mujer de la super fe. Entonces nos pasa esas cosas. Entonces nosotros tenemos que romper con esa versión de nosotros. Amén. En una ocasión, una señora, una sierva, no fue aquí, me dijo que por qué ella me veía y yo no me arrodillaba a orar cuando llegaba al templo. Ella me dijo: hermano, ¿le puedo hacer una pregunta? Pues ya usted tiene un tiempo viniendo a la iglesia, yo lo he visto a usted tomando la Santa Cena y eso, y yo no lo veo a usted, y usted me disculpa, yo no lo veo que usted cuando llega a la iglesia ora, se hinca de rodillas. Dije yo: ¿usted sabe por qué yo no lo hago? Dice: sí. No, le digo, por eso le pregunto. Digo yo: porque yo oro en mi casa antes de salir. Ya yo oré a Dios. Dice ya: no, hermano, pero usted sabe que cuando uno llega al templo y eso, no debe de orar. Mire yo: ese es el problema. Porque todo lo hacen, yo tengo que hacerlo. No. Cada quien que haga lo que siente. Juan sintió de Dios de cuando llegaba aquí hasta terminaba la oración y él sentía estar orando de rodillas. Ese es un trato de él y Dios. Pero porque lo haga él, yo no voy a llegar para que él crea que yo soy santo, yo también estoy metido con Dios.
yo me voy a hincar. Amén. Por eso le digo que en las iglesias es uno de los lugares de las 4 paredes donde más se fingen ciertas cosas y ciertas vidas que nosotros no, en el fondo no las llevamos. Y que levantamos los brazos, pero porque sabemos que entró el líder, el pastor o la hermana. Y dentro de usted está cantando la bachata de Romeo. Ay, gloria. Gloria a Dios. Entonces nosotros tenemos que romper con esa maldición. Porque queremos fingir un tipo de persona que no somos. Y por eso digo que a veces nos mantenemos y nos ocultamos detrás de una máscara que no existe. Eso que reflejamos. Y ustedes no me ven a mí orando cuando llego. Y con esto con esto quiero que sepan que lo están haciendo no lo están haciendo mal. Y síganlo haciendo, porque es una relación de tú y Dios. Pero no juzgue a aquel que no lo haga, porque ahí automáticamente te fuiste al infierno si Jesús llega en ese momento. Amén. Ella no tuvo respuesta. Porque cuando yo le dije a ella, pero yo quiero saber por qué, porque yo veo que todo el mundo, dije, porque yo oro en mi casa. Antes de yo salir, mi esposa es testigo, yo me voy en oración, porque yo recuerdo que dice la misma palabra: entra a tu aposento y ahí en lo oculto ora a Dios. ¿Qué dice? Entra a tu aposento y ahí en lo oculto ora a Dios. Y el mismo Jesús en una ocasión cuestionó a aquellos fariseos y hizo una historia de alguien que estaba orando y él estaba declarándose a su pecado. Sin embargo, otro lo estaba cuestionando. ¿Qué le digo con esto? Que antes que parecerme al pastor o al líder, yo quiero parecerme a Jesús. Amén. Amén. Y yo sé que todo esto suena un poco fuerte, pero es necesario. Es necesario que nosotros rompamos con esa versión que no es agradable ante Dios. Amén. Y que seamos sinceros. Amén. Y que si yo no siento levantar mis manos, yo no las voy a levantar. Amén. Y que si yo no siento entrar en oración contigo, yo no lo voy a hacer. Amén. Pero no me juzgue porque no lo haga. Pero yo tampoco te voy a juzgar porque tú te pasas el día entero trancado en una habitación orando. Tampoco te voy a cuestionar porque tú decidas dormir un año entero en el piso. Es un trato de tú y Dios. Por eso ustedes siempre me han escuchado decir que debemos de producir y tener una verdadera relación con Jesús. Que tú desarrolles esa relación de amistad con Jesús. Y un ejemplo vivo de esto es que usted puede tener ciertos amigos y usted hace ciertas cosas con algunos de ellos que no lo hace con otros. Eso mismo pasa con Jesús y nosotros. Hay cosas que Jesús le permite o trata con personas que no la trata contigo ni conmigo. Yo sé de una persona que Dios le dijo ahí en la churchi, él quería sentir la presencia y hablar en lengua, quería ser bautizado por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo le dijo, abrázate ese palo de luz. Y él, Señor te reprenda, Satanás, ¿cómo yo me voy a abrazar ese palo de luz aquí en medio de la churchi? Dice, abrázate. ¿Quieres sentirme? Abraza ese poste de luz. Y él, ahí cuando él escuchó la voz otra vez, dice, esa voz yo no la confundo. Pero aún así dije, ¿qué es lo que va a decir la gente? Estoy loco. ¿Cómo yo me voy a abrazar ese poste de luz aquí? En pleno día. Abrázate.
Y él dice, no quedó de otra que obedecer. Cuando me abracé, sentí la experiencia que nunca en mi vida antes había sentido. Me fui en lenguas, hablé todo tipo de lengua y sentí un fuego tal que en mi vida no había tenido una experiencia de la presencia del Espíritu Santo de Dios en mi vida. Y los que pasaban por ahí decían, ese tipo está loco, suéltenlo que ese tipo está loco. Sí. Pero eso no significa que yo voy a ir a abrazar el pote de lo que está ahí ahora. Porque a él, eso fue el trato de Dios, de Dios con él en ese momento. Y el mío quizás sea que parqueate a la orilla y ora. Amén. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esas cosas. Amén. Con esto termino. Esto fue una historia real. Y fue que en una ocasión supe de alguien, había una persona que estaba en esa confundida, en ese momento de confusión de que quería, extranjera ella, quería hacerse un tatuaje y quería hacerse no sé qué otra cosa. Ella y su madre tenían mucha confianza y su mamá le dijo que por favor que no lo hiciera, porque ella le servía a Dios y ella la llevaba a la iglesia, y que eso de una u otra forma le iba a dañar a ella. Ella entró en un estado de si lo hago o no lo hago, y tomó la decisión de hacerlo. La madre no en ningún momento le dijo, mira, ni te saco de la casa, ni nada. Él dijo, es una decisión que tú tienes que consultarla con tu Dios, y eso va a ser entre tú y él. Pero como me pediste la opinión a mí, si me dejara decidir por ti, te diría que no lo hiciera. La muchacha terminó haciéndolo. La mamá entró en una situación de depresión porque eso la hizo sentir mal, y porque de una u otra forma había unas compañeras de ella que ya le estaban llevando la palabra y estaban estudiando la Biblia, y su hija participaba, y esas personas se distanciaron y la mamá entró en un estado depresivo, y eso no la llevó a la muerte. Ella ya venía padeciendo una enfermedad y no pasó mucho tiempo cuando ella murió. El dolor más grande que tiene esa persona que hoy ya tiene hijos es que ella despidió a su madre en un momento donde su relación no estaba bien, porque ella sabía que había herido a su madre con una decisión que ella la había consultado, y su madre le dijo que no estaría de acuerdo. Y no obstante a esto, la llevó al punto de que las amigas que estaban recibiendo el estudio se alejaron. Y eso golpeó fuertemente a su mamá. Y la mamá no murió de esto, murió de su enfermedad. Pero ella dice que eso la marcó y que tardó muchos años en Dios quitarle ese sentido de culpa que ella tenía, de que ella pedía y decía que ella no quería despedirse de su madre, única hija, bajo esas condiciones. ¿Qué te digo con esto? Que tenemos que tener mucho cuidado. Hay muchas cosas que son simple y llanamente a lo que realmente satisface es a la carne, no al espíritu. Amén. Hoy le digo, respete a su líder, a su pastor, ámelo, hónrelo, y sepa que si Dios lo puso,
fue con un propósito. Y que cometen errores y que fallan, se equivocan, pero son las personas que Dios puso. Si usted entiende que fue Dios, cuando usted entienda que no fue Dios, queme nave. Amén. Porque los verdaderos líderes hacen líderes, no encarcelan líderes, hacen líderes y lo lanzan como flechas. Amén. Y aquí sí les prometo que termino. Esta historia aquí cierro. En una ocasión, un alumno estaba en la escuela, en el aula, y un compañero llevó un reloj. Este reloj, el amiguito, se motivó, le gustó y se enamoró del reloj. Llegó un momento que el otro compañero se descuidó y él tomó y robó el reloj. Y cuando lo entró en su bolsa, en su mochila, el compañero, cuando salieron del momento de recreo, que le dan el tiempo libre, llega y se da cuenta que su reloj no está ahí. Entonces le dice al profesor que le robaron reloj, que alguien fue de su compañero. El profesor hizo lo siguiente y le dijo que alguien del aula tenía el reloj y que dijeran quién lo tenía. Nadie dijo nada. De repente el profesor agarra y dice: ok, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Fue y cerró la puerta. Dijo: de aquí nadie sale sin que el reloj aparezca. Pero vamos a hacer lo siguiente: pónganse todo de pies y yo voy a revisarlo uno por uno. Pero van a hacer lo siguiente: van a cerrar los ojos todos. Cuando el profesor, ellos se ponen de pie, va caminando, va revisando. Cuando llegó a donde el alumno que se había robado el reloj, se da cuenta que lo tiene él, toma el reloj y continuó revisando a los demás. Cuando, aún ya él con el reloj, él agotó el proceso de revisarlo a todos. Le dijo: ya pueden abrir los ojos. El reloj apareció. Cuando apareció, este joven que sabía que se lo había robado tenía el corazón en la boca. Sabía que en cualquier momento su dignidad iba a ser destruida. Pero este profesor fue sabio y le entregó el reloj al alumno, a la persona, al dueño, y lo despachó a todo. No dijo nada, ni dijo quién se lo robó, ni nada. Dijo simplemente: váyanse a su casa, y ya el reloj apareció, que eso era lo que querían. Pasaron los años y nunca él dijo quién se robó el reloj. En un momento dado, ya él estaba retirado, ya viejo, anciano, mejor dicho. No uso la palabra viejo porque mucha gente se siente ofendida. Ya estaba anciano, ya estaba retirado, y se encuentra en un lugar con un joven y lo saluda con mucho cariño. Cuando lo saluda, le dice, no lo recordaba. Le dice: profesor, ¿usted no me recuerda? Dice: no me acuerdo. Dice: yo fui el alumno. ¿Usted recuerda que usted en un momento dado, allá cuando estábamos en el aula, yo me robé el reloj de mi compañero y usted pasó y dijo que cerráramos todos los ojos para buscar el reloj? Y usted, sabiendo que yo tenía el reloj, que yo me lo había robado, no lo dijo delante de mis compañeros. Ese fue el día más difícil de mi vida, donde yo sabía que mi dignidad y todo lo que soy podía derrumbarse en ese momento. Y usted me dio una lección de vida que hasta el día de hoy, la decisión que tomé fue de ser maestro.
y yo estoy haciendo lo mismo que usted hacía. Soy profesor. Dice, wow, qué bueno. Me alegro mucho por ti. Y le dice el joven, dice, ahora yo quiero hacerle una pregunta porque nunca tuvo el valor de hacerla. ¿Por qué usted no dijo nada? Y él le dijo, ¿sabe por qué? Porque yo no sabía que eras tú que te lo había robado. Porque en el momento que yo le dije a ustedes, cierren todos los ojos, yo también fui con los ojos cerrados. ¿Saben para qué? Para no juzgar. Porque yo estoy en la posición de construir. Yo estoy en la posición de construir, no de destruir. ¿Qué te digo con esto en esta mañana? Que el verdadero líder es aquel que construye, no el que destruye. El verdadero líder es aquel que sabe que cuando tú fallaste, no te lo dice en público, no te señala ni te juzga. Ese es el verdadero líder. Ese es aquel que tiene el sello de Dios. Es aquel que no te señala, no te juzga, no te critica. Porque de la misma manera que tú estás fallando, quizás ya él ha fallado 10 veces en la misma posición. Lo único que tú lo estás haciendo público y él se quedó con ellos oculto. Amén. Así que póngase sobre sus pies. Y con esa historia cerramos.